Saludos, amigas, amigos de la Radioterapia, una radio digital que está saliendo vía internet desde la República Bolivariana de Venezuela, Barquisimeto, Estado Lara. De lunes a sábados, allí estará Larry Garrillo LC a partir de las 12 del mediodía. Si el apagón nos deja, porque ahora el apagón, Dios mío, es a cada ratico. Se los voy diciendo de una vez. Todavía tenemos grandes dificultades con darle pues solución al fluido eléctrico en Venezuela. Los apagones hacen estragos en los hogares venezolanos porque nadie se está haciendo responsable. Cuando digo nadie, me refiero al gobierno, ni nadie, ninguna institución del gobierno se está haciendo responsable de los daños a nuestros artefactos que están sufriendo producto de la inestabilidad del fluido eléctrico en el país. Nadie se está haciendo cargo de eso y como nuestro bolívar pues cada día vale menos y gana terreno al dólar, entonces cuesta más adquirir un nuevo aparato para nuestro hogar. Es bastante cruel, pero la mayoría de los hogares venezolanos al parecer vamos rumbo a la era de piedra, y aquellos que tenían licuadora ya no tendrán licuadora, porque ¿cómo compran una licuadora en 70, 300, 20, no sé cuántos, de 200, 150 dólares? Una lavadora, el que se le dañe la lavadora simplemente la arruma y listo. El que se le dañe pues una batidora simplemente la arruma y listo. El que se le dañe la neverita, ¿verdad? Producto del desastre que hay en el estado Lara, aquí por el fluido eléctrico, gracias al Alcides Colmenares, simplemente pues se queda sin nevera, se queda sin poder refrigerar sus alimentos. Y la gran mayoría de los alimentos que se consumen pues necesitan refrigeración. Y eso pues nadie los está tocando, nadie está hablando sobre eso, nadie está diciendo nada, simplemente está ocurriendo. Y la familia venezolana, y yo siempre he dicho que el ser humano es la especie que es más fácil para acondicionar en el planeta. No hay otra especie que se acondicione tan fácil como el ser humano. Ya la gente pareciera que es una costumbre. Llegó el apagón, se dañó el aparato. El que tenía un ventilador y producto de los apagones recurrentes que están ocurriendo, se le daña, pues ya se quedó sin ventilador. Ventilador es fundamental para las noches por la cantidad de zancudos, además pues de la calor que pueden estar sufriendo algunos sectores en Venezuela. Pero el que no tenga, pues listo, se le dañó, no hay cómo comprar un nuevo ventilador. Y aquí el gobierno venezolano no está haciendo absolutamente nada. Nadie está hablando sobre esto, sobre esa consecuencia de que nos están llevando pues a la era de piedra. El que tenga una computadora, una laptop, que a lo mejor es la herramienta de trabajo y se le dañe, bueno, listo, se quedó sin la herramienta de trabajo y no hay manera de ir a reclamar a nadie, porque ¿a quién le vas a reclamar? No hay en Venezuela. El Estado de Derecho se está perdiendo de a poquito. Eso que decía o dice Noam Chomsky en su libro, pues las 10 estrategias de manipulación, la gradualidad. De a poquito nos van quitando y llegamos a la época de los dinosaurios, ¿verdad? Estados Unidos consiguieron una huella de dinosaurio. Lo voy diciendo de una vez, creo que en Texas. Vamos a esa época de los dinosaurios, a esa era primitiva, producto pues de la negligencia de la gente que está al frente de dar pues solución y debe ser responsable de dar solución a la situación de la inestabilidad que en estos momentos sufre el fluido eléctrico de Venezuela. Una belleza, de verdad. Saludamos allí a la familia Galíndez en Colina, José Félix Rivas, ámbito 1, Jorge, Chor, Varesca, Coro, Dios mío. En Colina 2 ahí tenemos también la familia Carmen, Noemí y Juan Medina, más nada, Danilda Piña, Nelly Sequera,
Victoria Rivero, Pedro Ortiz, Dios mío. Y en la Caruiseña sigue Francis Díaz solicitando, suplicando, rogando, rezando que los dos ineficientes que gobiernan Lara, uno en el municipio de Ibarra y el otro, todo el estado de Lara como gobernador, Dios mío, le solucionen los cráteres, el desastre de la Caruiseña. Pareciera que mira, usted no, que vamos a Siria para que veamos. El desastre. Vamos a Irak para que ustedes vean cómo está ese desastre. ¿Para que no vamos a ir tan lejos? Vamos a Libia para que vean cómo quedó. ¿Para qué no vamos a ir tan lejos? Aquí mismo en la Caruiseña. ¿O para qué no vamos a ir a la Caruiseña? No, vamos a cualquier comunidad. Vamos a entrar a cualquier comunidad y vamos a ver la misma realidad que tiene la Caruiseña en estos momentos, donde los sinvergüenzas del alcalde Luis Jonás y el otro sinvergüenza, el gobernador Adolfo Pereira, vienen para acá, ¿saben hasta dónde llega? Por lo menos tienen algo de vergüenza, ¿verdad? Tienen algo de vergüenza los dos, esos pelados, Dios mío. Llegan hasta Ignacio Los Horcones nada más, hasta la entrada. Después de allí son incapaces de pasar para ver la realidad dura que tiene la Caruiseña. Llegan hasta el Gimnasio Los Horcones y el adulante va a encontrarlo. De verdad, va a encontrarlo al Gimnasio Los Horcones, y nadie de los miles y millones que ellos dicen que van al Gimnasio Los Horcones, yo no sé dónde cabe tanta gente, porque ellos dicen, no, fueron millones y millones en el Gimnasio Los Horcones. Está bien, yo no sé dónde caben tantos millones ahí en el Gimnasio Los Horcones, pero ¿por qué ninguno de esos millones y millones que van al Gimnasio Los Horcones? Porque es hasta donde llega Pereira, es hasta donde llega Luis Jonás, porque nadie se le ocurre traerlos, más acaíta, pues mira cómo está la cosa. No. Dan un discurso de mentira, de fantasía, viven en el país de Narnia, y tú sales del Gimnasio de Los Horcones y te vas a disfrutar de los buenos olores de la cloaca. Oye, ¿hasta cuándo ustedes van a tener la mentalidad de esclavos? Y es allí cuando yo caigo, mano. Porque a mí no me van a venir con el cuento. ¿Cómo es posible que tú, viviendo en la propia Caruiseña, vas allí al Gimnasio Los Horcones porque vino el alcalde Luis Jonás o porque vino el gobernador, y tú eres incapaz de reclamar tu derecho de vivir, dignamente? No, salen, se despiden y se toman la foto. Mira, aquí está. Mira dónde estuvimos. El alcalde, el más querido. El gobernador más querido. Y te vas a seguir nadando, a seguir nadando en las aguas negras, en la Caruiseña. Esa vaina yo no la voy a entender jamás. ¿Cómo es que ustedes mismos se maltratan de esa forma? ¿O es que acaso reclamarle al alcalde que tú mismo elegiste? ¿O es que acaso reclamarle al gobernador que nosotros mismos elegimos es un pecado? ¿O es traición al país? ¿O es traición a Chávez? Eso es dignidad, ¿saben? Interpelar al gobernante para que resuelva y para que no sea tan negligente se llama dignidad, señoras y señores. Ahí está Francis Díaz todavía suplicando que ambos dos, inclusive tanto Luis Jonás como Pereira, se den algún día, pero los dos sinvergüenza, ninguno pasa para la Caruiseña, se quedan hasta el Gimnasio de Los Horcones. ¿Sabían ustedes eso? Se quedan hasta el Gimnasio de Los Horcones y allá hacen la gran fantasía, pues. Y gente como tú que va al Gimnasio de Los Horcones se presta para esa fantasía. Y ninguno de ustedes, los millones y millones que van al Gimnasio de Los Horcones a encontrarse con Pereira y con Luis Jonás, ninguno se le ocurre decirle, ¿hasta cuándo la Caruiseña? ¿Para que nos vamos a la Caruiseña? La mentalidad de esclavo. Pónganse bravos, pero esa es la opinión que yo tengo sobre esa actitud pasiva, esclava de las personas que van al encuentro de su gobernante, pero son incapaces de interpelarlo para que le vayan a resolver la cantidad del mal olor, porque salen muy alegres de allí y montan las fotos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en todos lados, en TikTok. Y te vas a dormir con el gran olor que tienes frente a tu casa con las cloacas desbordadas. Increíble. Increíble. Bueno, cada quien que asuma lo que tenga que asumir. Aquellos que somos críticos, aquellos que nos echamos pues el miedo al hombro y estamos enfrentando ese monstruo. El monstruo que más nos hace daño es el monstruo del miedo, porque no es que uno ya, no, tiene miedo, porque las cosas están color de hormiga y cualquier cosa podría suceder. Pero sin embargo, pues hay que seguir diciendo las cosas, hay que seguir denunciando al negligente, al corrupto, al burócrata,
Al impositor hay que seguir, no nos queda otro camino. Es la herramienta que todavía pues no logran quitarnos pues allí la libertad, la autodeterminación y la convicción que tenemos de que estamos en el camino correcto. Bueno, Vela Confecciones, los especialistas en bolsos. Oye, los bolsos más bonitos los tiene Vela Confecciones, pero también Mi Punto K, los especialistas en repostería y pastelería. Barbería Yanni Monsalve, allá en Prado de Occidente, una belleza de verdad. Una belleza, Barbería Yanni Monsalve, pero también en Prado de Occidente tenemos al amigo Darwin Adalfio con productos de limpieza Jesús, mi fiel amigo. No busque más, los mejores productos de limpieza los tiene Darwin Adalfio en Prados de Occidente. Y Barbería El Punto, en pleno centro de la ciudad. Manada. Carrera 29 con calle 29, al lado de lo que es la Comandancia General de la Policía del Estado Lara. Manada, Barbería El Punto. Del 2 al 4 de septiembre usted no puede dejar de estar presente en el primer festival allí del cacao y el agape. Oye, hay que decir agape, no se le puede decir cocuy. Yo no entiendo esto de verdad. No entiendo esto porque hasta donde yo sé, el cocuy, pues la planta de cocuy fue declarada patrimonio venezolano, el Estado Lara, la cosa. Hasta donde yo sé, pues patrimonio. No se puede decir cocuy. Entonces, ¿cómo se llama la planta? No se llama cocuy la planta. Entonces, tú no te llamas cocuy, tú te llamas, ¿cómo es que te llamas tú? Entonces, no, ya no te llamas cochino, ahora te llamas chigüire. Ahora sí te puedo comer porque ya te digo chigüire. La sociedad hipócrita en la que estamos viviendo, Dios mío, nos lleva al despañadero. Entonces, de todas maneras, ahí en el Centro Comercial Ciudad Las Trinitarias, del 2 al 4 de septiembre, ahí tendremos la primera exposiciones, pues, para emprendedoras, emprendedores en cualquiera de las áreas, pero principalmente el cacao y el agape. El agape, Dios mío, la gente dice, agape, ¿qué será eso, Dios mío? Es el mismo cucuy. Entonces ahí el agape es la planta pues de cucuy, el agape es la primera festival de esas exposiciones. Allí vamos a hacer el esfuerzo para que la radioterapia digital pueda hacer pues algunas grabaciones de ese día. Vamos a ver si podemos transmitir ese día en vivo. Del 2 al 4 de septiembre, allí en la ciudad, Centro Comercial Ciudad Las Trinitarias, del 2 al 4 de septiembre. También la gente que, emprendedores del café, claro, emprendedores del maíz, emprendedores, no sé, que hacen chocolate, hacen esto, bienvenidas y bienvenidos, pues vayan buscando allí las informaciones acerca de cómo participar ustedes, emprendedoras, emprendedores, en esa primera exposición del cacao y el agape. Más nada. Si tu carro está fallando por inyectores, oye, usted no se dé más mala vida. Allí en la avenida principal, calle 5, en el lugar conocido como La Samurera, tenemos inyectores para la limpieza de inyectores. El local para la limpieza de inyectores, ahí está, en la marca de tu carro, con tecnología de punta. Se lo vamos diciendo de una buena vez. Oye, una belleza de verdad. Amigas, amigos, la situación, ayer hablaba de la situación del Bolívar. Gracias por los comentarios que me enviaron allí al privado sobre el tema. El Bolívar cada día vale menos y aquí nadie tampoco le está parando a eso. El dólar ganando terreno. Y otros que están ganando terreno, señoras y señores, y aquí más de uno se va a sentir tocado, porque es un tema que todavía en pleno siglo XXI, en pleno año 2022, todavía hablar de religión parece que fuera un tema, oye, que tú no puedes tocar ese tema, porque hay mucha manipulación en el tema de religión. No me voy a meter con ninguna religión en particular, pero sí voy a hablarles sobre esa ganancia de terreno que está haciendo pues la religión en la política. Política. Más nada, la religión en la política, Dios mío, una verdadera belleza. Para recordar un poco cómo llega pues la religión a la política. ¿Cómo es que un religioso llega a la política? ¿Cómo es que un religioso se mete a la política?
Vamos a ver cómo es eso. Eso está sucediendo desde cuándo. Bueno, le voy a decir que eso es milenario, se lo voy diciendo de una vez. Yo no sé si en el tiempo de Adán y Eva ya la cosa, la política, que no sé qué, vota por mí, que tal, y yo te meto, y yo, vete para acá porque la religión. Yo no sé si en ese tiempo había. Lo cierto es que es milenaria esa actitud de la religión de estar al ladito de la política. Pareciera que fueran hermanas gemelas, se los voy diciendo de una vez. Se los vamos diciendo de una vez. Parece que la religión nace en el mismo momento que la... ¿Por qué? Bueno, porque ustedes, esto lo sé yo por película. Esto lo sé yo por película, no es que yo viaje en el tiempo y... No, por las películas que pasan, las películas que pasan por allí. Los reyes en aquellos tiempos, años milenarios, Dios mío, existía una sola religión, y era la católica, se los voy diciendo, es decir, a eso que llaman iglesia. Ajá. Voy para la iglesia y todo el mundo todavía la gente dice voy para la iglesia y todavía la gente asume que la iglesia nada más es la católica. No. Ahora hay distintas ramas de la religión y a todos le llaman la iglesia tal, la iglesia tal, la iglesia tal. Pero antes, en aquel tiempo, decir la iglesia se referían pues a la católica. Y un rey, de alguna manera un rey, para poder coronarse y tener validez, la sociedad de aquel entonces era un cardenal, era el obispo, no sé, era el sacerdote del barrio, de allí, de la ciudad, quien lo podía coronar. Si la iglesia no coronaba a aquella reina o aquel rey, entonces no era ungido por Dios, no era un enviado por Dios. Miren toda la manipulación. Por eso es que se creía en aquel entonces, porque la iglesia era quien coronaba, se creía en aquel entonces, se tenía la firme creencia de que el rey era hijo de Dios, era un enviado directo de Dios, y las poblaciones de aquel entonces creían que el rey tenía la potestad de hablar directamente con Dios. Sí, que en la noche se iba para el cielo. Que él no dormía en ese castillo tan feo. No, en la noche se iba a hablar allá. Ay Dios, ¿cómo está la tierra? Ay no, Dios, me mandaste para allá y mira cómo esa tierra, Dios mío, son guerras por todos lados. Hay gente que me quiere quitar la corona, Dios mío, échame una ayudadita, mándame unos soldaditos para hacerle la guerra y fusiló unos cuantos. La gente pensaba que de verdad que el rey o la reina, como era coronado por la Iglesia Católica, por un representante de la Iglesia Católica, aquellos pueblos fueron manipulados de tal manera que se pensaba que realmente eran enviados de Dios, eran alguien divino, pues. Que no, cuidado, no se les puede tocar. Cuidado, el rey, Entonces lo que decía el rey era sagrado. Y mucha gente de verdad pensaba así, que el rey no dormía en palacio, sino que cuando llegaba la noche subía al cielo. Dormía en las nubes allá. Dios le tenía una nube preparada allá. Ay, Dios, llegué. Ay, estoy cansado. Ay, mi rey está cansado. Ay, venga para... La gente pensaba así. Cuidado si todavía no piensan así. Bueno, de ahí viene la religión, hermanados con la política. De ahí viene. Tanto es así que ya mucho más acá, ya con un despertar de una gente, pero sigue la misma situación de la religión al lado de la política. En la Primera y Segunda Guerra Mundial podíamos ver a aquel papa de aquel entonces darle la santificación a las tropas alemanas. Imagínense ustedes, para que fueran a asesinar a judíos, para que fueran a asesinar a otros pueblos. El Papa, el máximo representante de la Iglesia Católica, y santificaba pues a las tropas alemanes y le decía: vayan con Dios, ustedes son de Dios, ustedes con Dios, ¿quién? Si ustedes están con Dios, ¿quién está contra nosotros? ¿Ve? Y se iban las tropas alemanas a asesinar a gente, a niños, mujeres, ancianos, gente inocente, y les importaba muy poco, porque era el Papa pues al lado del gobernante, era la Iglesia en aquel entonces católica, al lado del gobernante de turno, del poder, pues. Entonces la iglesia de alguna manera siempre ha venido gozando del poder, y con los reyes pues lo que dijera aquel sacerdote, aquel obispo, aquel cardenal era sagrado también para el rey, porque el rey sabía que él no era ningún enviado de Dios, y él sabía que debía estar en buenas con el obispo, el cardenal de aquel entonces, porque si el cardenal lo denunciaba a Dios luz, se acababa la divinidad. Ellos sabían que se necesitaban uno al otro, se sabía que todo era una manipulación, pero se necesitaban uno al otro. Y es así como históricamente pues
Se conocen también aquel momento histórico. Yo lo conozco, no me vayan a decir que qué libro es ese, no. Yo lo conozco por las películas, aquello que llaman las cruzadas. El Papa salía pues con sus banderas y llegaban pues a caerse a plomo, a caerse a cuchillo limpio con otros religiosos, porque no consideraban no sé qué tal, que la religión es mía, y a eso se le llama las cruzadas, pues pueblos enteros asesinados por las cruzadas, por los religiosos, es decir, por la Iglesia Católica de aquel entonces. Aquí mismo en América, en nuestro continente, llegaron desde España con la espada y la cruz. Llegó entonces la política y la iglesia, en este caso la católica, llegó a nuestro continente. Y de ahí viene pues toda una tradición, Dios mío, de que iglesia, de que religión y política, Dios mío, se dan la mano. Nuestro Chávez fue muy criticado cuando dijo, le vamos a quitar todas las bondades económicas que el gobierno le da a la iglesia, porque esas bondades económicas deben ir directamente al pueblo y no al sacerdote, al cardenal, al obispo, que terminan con grandes cantidades de dinero en sus cuentas, pero no le están dando pues ningún servicio al pueblo, ningún servicio a la comunidad. Y ahí viene pues esa alianza y esa crueldad que se conoce de la Iglesia Católica, cómo actuó la Iglesia Católica desde hace miles y miles de años, no es desde ahorita, miles y miles de años. Y por ejemplo aquí en América se conocen las cartas de aquel sacerdote Bartolomé de las Casas, donde él les dejó cartas allí, donde él describía de cómo los españoles llegaban con la cruz y la espada y cómo le abrían los vientres a las mujeres embarazadas. Señores, hacían apuesta para ver quién abría más vientres. Se los voy diciendo de una vez. Y si la mujer estaba embarazada, entonces valía por 2. Es increíble, ¿no? Increíble. Esas cartas existen y ahí se ve pues que la iglesia y el poder político siempre se han dado la mano. En nuestros días, no solamente la Iglesia Católica goza o quiere gozar de las bondades del poder político. No solamente la católica, esto ya no es nada más la católica. La católica ha venido perdiendo terreno en el campo político y otras religiones han ido escalando posiciones importantes en el poder político. Hoy en Venezuela tenemos, por ejemplo, personas que vienen de alguna religión, pero son diputadas y diputados. Para que ustedes vean a dónde estamos llegando, a dónde está llegando la religión, o sea, dónde está llegando aquellas organizaciones que se supone son para el crecimiento espiritual, pero están usando toda esa manipulación para hacerse de cargos políticos. Es así como hoy vemos cómo el presidente Nicolás Maduro le ordena a su hijo o le da la potestad a su hijo para que sea el presidente de no sé qué, de las religiones y tal, en Venezuela, porque la Iglesia Católica ha venido perdiendo terreno. Porque la gente, a eso que se le llama fieles, se han venido dando cuenta de que todo forma parte de un cuento, de una manipulación, y que de verdad el sacerdote de hoy en día, o si no todos, la gran mayoría, andan buscando son posiciones políticas de poder, puntos de poder, posiciones de poder, y utilizan a los fieles para esa manipulación. Y muchos fieles se han dado cuenta. Por ejemplo, en el año 2014-2017 aquí en Venezuela se dio aquel público y notorio los videos donde un obispo salía a bendecir a las personas que quemaban gente viva en la calle, a las personas que colocaron guayas y personas se decapitaron con esas guayas. Obispos, cardenales de aquí de Venezuela, salían a bendecir a esas personas terroristas que salieron a asesinar a otros hermanos. Y por eso mucha gente fue descartando a la religión católica. Y comenzaron esos fieles a buscar otros ámbitos, otros escenarios religiosos. ¿En búsqueda de qué? Bueno, el ser humano, señoras y señores, está ávido de creer en algo.
El ser humano por naturaleza necesita creer en alguien. Por eso es que aquellos que se llaman ateos terminan creyendo en algo. No creen, el ateo no cree en la divinidad pues, que le dan a alguna persona, pero termina creyendo en algo, porque el ser humano tenemos esa naturaleza. En Júpiter no somos así, pero ustedes como seres humanos de verdad aquí en la Tierra tienen esa naturaleza de que tienen la necesidad de creer en algo. Y es así como hoy en día distintas ramas de la religión, ahora no solamente se dedican a la parte religiosa, a la parte de buscar pues el crecimiento espiritual, sino que además personas con mucha habilidad política buscan entonces escaños dentro del mundo del poder político. Y es así como hoy veremos pues presidentes que llegaron gracias a la fuerza de algunas ramas de esa religión. El caso más puntual que tenemos en el mundo, en el planeta, se llama Bolsonaro, Brasil. Bolsonaro tuvo la habilidad de hacerse rodear de una gran cantidad de ramas de la religión, de religiones, distintas ramas de religiones allí se unieron en torno a Bolsonaro, y esa fuerza manipuladora que tenía Bolsonaro, y además se hizo acompañar de otros manipuladores al frente de estas religiones, porque no son los fieles los manipuladores son las personas que tienen el objetivo en lo político, no en lo espiritual, no en la fe. Y se aprovechan de esas personas que van en búsqueda de algo espiritual y se consiguen con un gran muro, porque ahora es lo político lo que usted va a conseguir en la mayoría de ellos, no en todas. Yo felicito pues a esas congregaciones o a esas religiones que de verdad se dedican a la parte pues espiritual, crecimiento espiritual, y que no andan y no caen en el terreno de la manipulación de buscar cargos políticos. Hoy en día, y lo venimos diciendo, yo lo vengo diciendo desde hace bastante rato, si alguien invade un terreno, 200 familias, en esas 200 familias ya va a la iglesia. Y ocurre algo que mucha gente no le da lectura. Dividen las parcelas 12 por 15, ¿verdad? Vamos a suponer que es 12 por 15 para cada habitante, pero a la iglesia le dan 60 por 100. Porque tiene que ser grandota, pero a los habitantes que lucharon por la cosa le dan 12 por 15 la parcelita, y a los que van a hacer la cuestión de la religión le dan todo el terreno que necesite. Eso está pasando, señoras y señores. No estoy diciendo cosas que no sean, si se pone bravo alguno, pues póngase bravo, tiene derecho a pedirme ese que llaman derecho a réplica, y yo con mucho cariño se lo doy. Pero la religión como tal y distintas ramas de la religión han venido pues apoyándose en la parte espiritual, apoyándose en esa necesidad que tiene el ser humano de buscar a Dios, de buscar a ese ente divino, para entonces esa persona que está al frente de esa congregación o de esa parte religiosa le sirve como escaño para entonces obtener poder. Hoy tenemos diputados, diputadas y diputados que vienen de alguna rama de la religión y manipularon a toda un poco de gente para obtener los escaños suficientes en el poder político. No es nuevo, señores, no es nuevo. Lo que es nuevo es esto que estamos viendo, por ejemplo, en Venezuela, que se está usando de manera muy abierta la religión para obtener poder político. Para obtener poder político y para tener don de gobierno. En vez de buscar el gobierno de Dios, en vez de algunas ramas, no son todas, en vez de algunas ramas de algunas religiones, en vez de buscar el gobierno de Dios, están buscando escaños, cargos en el gobierno terrenal. A eso me refiero, señoras y señores. Y no es nuevo. Ya la Iglesia Católica, que ha venido perdiendo una gran cantidad de terreno porque los fieles se han dado cuenta de la manipulación, entonces otras religiones han aprovechado esa debilidad de la religión católica
para entonces hacerse de ese espacio, de ese territorio que está siendo abandonado por la religión católica, para hacerse de esos territorios, pero muchos de ellos no llegan para hacer el gobierno de Dios. Muchos de ellos están llegando, señoras y señores, lamentablemente, yo lo lamento profundamente, que estén usando a seres humanos, que estén usando a Dios para escalar escaños dentro del gobierno terrenal y no para ganar escaños dentro del corazón, ¿ya? Dentro de esa espiritualidad de Dios. Yo lamento mucho que muchas personas con mucho talante dentro de la manipulación se estén valiendo del buen corazón de mucha gente para manipularlos y pues llevarlos a ese terreno de que los lleven pues a ser diputados, gobernadores, alcaldes, concejales, y el gobierno viendo esa fuerza en las ramas de la religión, pues dice: bienvenidos, si ustedes quieren gobernar con nosotros y no quieren gobernar con Dios, vénganse con nosotros. De eso hablaba Chávez, ¿saben? Y lo criticaron mucho, lo criticaron. Aquí la iglesia fue el primero que pegó el grito. Cuando Chávez dijo, Jesús fue el primer revolucionario. Jesús era socialista, y aquí más de una religión, ¡ay! ¿Cómo está diciendo eso? Bueno, señoras y señores, ¿cómo es que entonces religiones ahora están en el mundo político? ¿Cómo es que algunas ramas de la religión ahora se dan el tupe que vota por mí para el gobernador tal, ese es de la religión tal, y no sé qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Señores, no se tapen los ojos. Hay gente que se tapa los ojos. No, Dios lo quiso ahí. De una vez meten a Dios y Dios dice: Dios mío, ¿qué voy a estar yo poniendo ahí? Mira cómo me están volviendo. Ay, Dios mío, las creencias, las tablas que yo le envié a Moisés, Dios mío, búsquenmela. Dice Dios, porque todo le echan la culpa a Dios. Usted ve a alguien y dice: no, Dios es la voluntad de Dios. Dios dice: Dios mío, pero tú también tienes voluntad, chico, levántate y anda. No le dijo a Lázaro así, porque Lázaro tenía voluntad propia. Y le dijo: levántate y anda. No fue que lo ayudó a, ven acá, que te voy a levantar. No, le dijo: levántate y anda. Y le envió un mensaje claro allí a la sociedad, a la humanidad. Tú tienes voluntad propia. No esperes que yo te levante. Es parte del mensaje que envió Jesús en aquel momento. No es que fue que lo ayudó. Ay, ven acá, Lázaro, yo te voy a ayudar. Venga. No. No lo tocó. Bueno, en la película no se ve que no lo tocó. Yo no sé. Yo estoy hablando por la película. A mí no me van a hablar con el versículo tal. Porque yo vi en la película que él le habló desde lejos y le dijo: Lázaro, levántate y anda. Y Lázaro dice: Dios mío, ¿verdad? Yo me puedo levantar yo solo. Y se levantó Lázaro. Tú tienes voluntad y yo también. No te dejes manipular por aquellos que andan buscando los escaños en el poder. Si usted quiere tener escaños dentro del poder, véngase, vamos al plano político. Pero deje de estar manipulando a otros y a otras personas que andan buscando la fe en Dios, que andan buscando un regocijo, que andan buscando el crecimiento personal. Deje esas personas que sigan allí con su fe y usted véngase al campo político. Vamos a medirnos, véngase. Pero deja de ser tan manipulador y tan manipuladora para hacerse de escaños dentro del poder de los gobiernos, que no es solamente en Venezuela, esto es a nivel mundial, se lo voy diciendo de una vez. Bueno, a mí se me acabó el sencillo, esto va a dar que hablar, Dios mío, se me acabó el sencillo. Nosotros nos vamos a encontrar nuevamente el próximo día desde la República Bolivariana de Venezuela, Barquisimeto, Estado Lara, Larry Carrillo LC, de lunes a sábados a partir de las 12 del mediodía. Más nada, estaremos allí puntual. Yo los voy a dejar con las mejores promociones. Si tú quieres promocionar, participar de que tu negocio después sea publicitado a través de RTD, te doy el número de teléfono 0424-596-3241. 0424-596-3241. Nos vemos el próximo día.